Eso me da paso a la siguiente sesión que tenemos para esta primera mañana del evento. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del profesor César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, quien justamente nos va a hablar de la importancia de la regulación a la hora de abordar estos desafíos que tenemos a nivel nacional. Profesor Ferrari. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de dirigirles estas palabras que tienen que ver con el rol del sistema financiero en el desarrollo económico sostenible. Entonces quiero empezar rápidamente mostrándole una cosa que me impactó el martes de la semana pasada. Nuestra sala de reuniones de los directivos de la superintendencia mira los cerros orientales. Y el día martes miré esto que parecía un volcán en erupción. Eran los cerros orientales que se estaban incendiando. Esto duró increciendo hasta el día domingo y realmente anunciaba y ponía a la vista de todo el mundo lo que estaba aconteciendo en un tema tan importante como es el cambio climático. Esta es la expresión. Entonces quiero referirme, teniendo ese trasfondo, a la crisis climática actual. Miren cómo la superficie, la temperatura de la superficie ha ido aumentando. La línea roja es del año 23 y las otras líneas corresponden a los diferentes años en los cuales se tiene recuento. Una cosa que va cada vez aumentando y cada vez se torna más peligrosa. Eso es el cambio climático. Pero miren esto de acá. Los puntos rojos indican las zonas en incendios actuales y evidentemente sumamente complicado. Visor de los últimos incendios detectados en América Latina, puntos rojos en el mapa. Una situación gravísima. Pero América Latina tiene una serie de fenómenos que podemos identificarlo en Sudamérica, en América Central, en el Amazonas, y las consecuencias son claramente aumento de enfermedades infecciosas, pérdida de diversidad, amenazas a la producción agrícola, lo que involucra la pérdida de seguridad alimentaria, deterioro en la calidad del agua, lo que involucra enfermedades diarreicas, desplazamiento de población, escasez de medicamentos, resurgimiento de enfermedades controladas y sobrecarga en los sistemas sanitarios. Todo esto tiene que ver con el cambio climático. Y además hay unos impactos clarísimos. Hay una importante exposición de los efectos de las amenazas costeras, impactos sectoriales, como decía, aumentos de costo de los créditos, de los seguros para los sectores expuestos, impactos sociales que se manifiestan en migraciones forzosas por cambios climáticos. Y hay otras consecuencias, el aumento del nivel de los mares que pone en peligro las zonas, las islas particularmente del Caribe. Hace algunos meses estuve en el Gran Caimán, fueron las reuniones de ASBA, la Unión de Superintendentes Financieros de América. Me impresionó la situación del hotel en el cual estábamos. Las playas habían desaparecido. Los huéspedes tenían que lanzarse del malecón del hotel hacia el mar porque habían desaparecido por aumento del nivel de los mares. Impresionante. Y eso tiene que ver con los deshielos y las muertes de los corales. 1.000 millones de personas podrían enfrentarse a olas de calor mortales al menos una vez cada 5 años. 25% de los animales y plantas están amenazados y prevé que más de 1 millón de especies se enfrenta a la extinción en las próximas décadas. Esta situación no es de juego, es una situación sumamente grave a la cual hemos tenido hasta hace poco conciencia de lo que estaba pasando y comenzamos a preocuparnos y a ver qué hacemos. Según el informe del panel intergubernamental de cambio climático, es demasiado tarde para evitar algunos cambios en el sistema climático de la Tierra. El cambio climático es un riesgo existencial y no podemos perderlos de vista. Y hay una situación que merece nombrarse. Los países del sur somos las esponjas del carbono. Los países del norte son los emisores del carbono. Y en palabras del presidente Petro, en Davos, a la cual lo acompañé, fue una frase que me parece sumamente importante. La cooperación internacional norte-sur como limosna en el sentido cristiano no ha resuelto el cambio climático. Y luego a continuación dice, el futuro de la cooperación será inversa, porque el sur tiene los recursos y el norte las necesidades. Y eso es evidente, a partir de las posibilidades que tenemos en la Amazonia. Pero ¿cuál es la solución para el sur?
Y yo creo que eso tiene que ver con desarrollo económico, pero un desarrollo económico sostenible, incluyendo una banca responsable a la cual me refiero más adelante. ¿Cuál es la realidad económica de la cual partimos América Latina? Estas son cifras impactantes. Miren la evolución desde el año 60 hasta el año 2022 del ingreso per cápita en dólares de Estados Unidos en precios constantes. Cómo Colombia pasó de 1.951 dólares a 6.858. Pero miren las cifras de China. 238 a 11.560, mejor dicho, ya no sobrepasaron. Y las cifras de Corea, impresionantes. 1.027 dólares, por debajo de la cifra colombiana en 1960, contra 33.645 dólares el año 22. Mientras nosotros crecimos 3.5, ellos crecieron 32 veces. ¿Qué hicieron ellos que no pudimos hacer nosotros? ¿Por qué nos quedamos tan atrás? Los asiáticos nos sobrepasaron y los desarrollados lo dejaron completamente 62.867 dólares en Estados Unidos. 10 veces más que en la producción per cápita colombiana. El PIB por persona empleada, y esto es una consecuencia, acaba siendo una situación que ha tenido pocas modificaciones, y eso expresa la productividad. O sea, lo que produce cada persona en términos de valor agregado a la economía. Fíjense, en Colombia aumentó de 25.000 a 35.000, 139%. Pero si ustedes miran la cifra de los asiáticos, China en particular, de 6.000 a 34.000, 561%. Claro, y esta es consecuencia del aumento del stock de capital como porcentaje del PIB, que tiene que ver con la formación bruta de capital, o sea, con la inversión que se hace anualmente en el país. Es que la productividad es baja en Colombia, entre otras cosas porque no hacemos stock de capital. Y la productividad es la posibilidad de hacer productos con dos factores. La mano de obra, que la tenemos significativa, y las máquinas, pero las máquinas son el resultado de la inversión. Entonces, si no hacemos inversión, no aumenta la productividad. Y eso se ve claramente cuando miramos las cifras de China y de Colombia para ilustrarlo. Fíjense cómo la inversión en China pasó de 32, 24, 28 a 42% del PIB. Mejor dicho, ellos invierten casi todo lo que producen, o por lo menos la mitad de lo que producen. Miren el caso de Colombia, que se me perdió. 19%, 18, 16, 19, 22, 18, 19, 19. O sea, no alcanzamos ni siquiera 20% del producto. Y esta es la inversión total, o sea, incluye la inversión doméstica y la inversión externa. Si no hubiera la inversión externa, nos quedaríamos alrededor del 12%, porque el resto es inversión externa internacional. O sea, tenemos un nivel de inversión muy bajito. Y tenemos un nivel de inversión muy bajito porque tenemos, pero antes de hablarle de eso, ¿cuál es la consecuencia de esta poca inversión que se traduce en poca productividad, pero también se traduce en poca generación de empleo? Y aquí vemos todas las cifras de los países de América Latina y miramos cómo el autoempleo es la respuesta de la mayoría de la población o de gran parte de la población. Como el aparato formal, el que paga buenos salarios, paga la seguridad social de sus empleados, no es suficiente para alimentar a toda la población, para cobijar a toda la población. Gran parte de ella se crea su propio puesto de trabajo vendiendo chocolates en las esquinas. Y por eso tenemos el caso de Colombia, que está no sé por dónde, en segundo lugar. 50.91% es autoempleada. Eso expresa la incapacidad de la economía formal de generar empleo para todo el mundo. Y aquí lo vemos con otro problema además, que ese aparato formal al cual destinamos casi toda la inversión doméstica y la inversión extranjera es muy intensiva en capital y eso hace que sea poco intensiva en mano de obra. Por eso tenemos el nivel de baja ocupación que mostraba. Pero además es intensiva en emisiones de CO2. Estos son los sectores de hidrocarburos y de carbón, que hacen parte importante de la producción colombiana, que genera el 60% de las divisas de Colombia. Pero miren, la falta de desarrollo económico se traduce en pobreza, pues es evidente.
y podemos mirar las cifras al 21, que es la que tengo disponibles. 39% de la población colombiana en esa época estaba en situación de pobreza y 31% estaba en situación de vulnerabilidad. O sea que salió de la pobreza, pero en cualquier momento, en cualquier circunstancia puede volver a ella. 70% de la población colombiana, 35 millones de compatriotas. Eso no puede seguir siendo de esa manera. Y hay también inequidad. Si uno mira los índices de Gini, además crecientes en el caso colombiano, apabullantes, uno dice, oiga, no solamente tenemos una economía que no genera suficiente ingreso para todos y por eso tenemos niveles de pobreza tan elevados, que son consecuencia del alto nivel de autoempleo que tenemos, con baja productividad, sino además genera inequidad. Somos sumamente inequitativos y todo eso expresa nuestro desarrollo económico actual. Y la inversión es reducida, y este es el punto crucial, porque el ahorro es muy pequeño. Fíjense la cifra de ahorro colombiano, 14% del PIB. Pero si uno mira las cifras más cercanas, encuentra todavía unas tasas menores de ahorro. El problema es que si no tenemos ahorro, no tenemos inversión doméstica. Y si no tenemos inversión doméstica, no tenemos cómo expandir el estado de capital que tenemos. Si no expandimos el estado de capital, no podemos producir más. Por eso tenemos niveles de crecimiento tan reducidos del orden de 3%, 4%, cuando se puede, si no es 1%, que es lo que está pasando actualmente. El ahorro es reducido porque el consumo es reducido. Miren las cifras. Casi toda la producción que tenemos en el caso colombiano se destina al consumo. Mejor dicho, prácticamente nos comemos casi todo lo que producimos. Por eso tenemos niveles de ahorro tan bajitos, porque el ahorro es nada más que la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si tenemos consumo muy alto, tenemos ahorro por definición muy alto. Esto es un llamamiento al sistema financiero, por ejemplo. No podemos seguir financiando consumo. No debemos seguir financiando consumo porque si no, no tenemos posibilidades de crecimiento en la economía. Deberíamos financiar actividades productivas, deberíamos financiar inversión. Esto es importante realmente para que la economía colombiana pueda despegar. Y además tenemos otro problema. Los ingresos tributarios en Colombia son sumamente reducidos. Cuando uno mira la media de la OCDE, por ejemplo, 34% del PIB, ingresos tributarios. Y uno mira la cifra de Colombia, 19% del PIB. O sea, tributamos muy poco. Y además tributamos mal, porque la mayor parte de la tributación viene del consumo. 45% de los ingresos tributarios colombianos vienen de los impuestos al consumo, que son el IVA fundamentalmente, y otros impuestos menores. En los países desarrollados, y les traigo como ejemplo Finlandia, el 6% de los impuestos vienen de las empresas y el 25% vienen de las personas naturales y el 33% viene del consumo. Tenemos todo al revés. En Colombia el 45% viene del consumo, el 6% viene de las personas naturales y el 20 y tantos por ciento viene de las empresas. El mundo al revés. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme de cambiar esta situación y eso amerita otra reforma tributaria seguramente, que descanse sobre todo sobre las personas naturales de mayor ingreso y mayor patrimonio, no sobre las clases medias y sobre las clases más empobrecidas. Y hay otra cuestión que vale la pena mencionar. Oiga, nuestras empresas venden poco en el extranjero. Les hace muy difícil competir con los productos importados. O sea, no logramos hacer una buena sustitución de importaciones ni logramos colocar productos en el extranjero, porque nuestras empresas no son competitivas. No son competitivas, por lo tanto tienen poca capacidad de venta, por lo tanto tienen poca capacidad de producción, por lo tanto tienen poca capacidad de contratar gente. Y volvemos al cifra de desempleo. El desempleo es una consecuencia de esto. ¿Y por qué somos poco competitivas? Porque los costos financieros son elevados, porque los precios de electricidad son elevados, porque la tasa de cambio es sumamente volátil. Miren, la tasa de cambio al principio del año 23 empezó en 4.800. Al final del año 23, en diciembre, estaba en 3.800. 1.000 pesos por dólar en un año es una locura. Pero además ni siquiera fue sostenida. En algún momento subió, volvió a bajar, volvió a subir, volvió a bajar. No podemos seguir. ¿Cómo hace un inversionista para poder
proyectar un flujo de caja y de seguir una inversión con una volatilidad tan grande en la tasa de cambio. ¿Y aquí qué pasó? Me pusieron todo en azul. ¿Quién arregla esto? Pues si no, no va a poder seguir contándoles la historia. Yo no creo que sea un boicot de los organizadores. Pues. Bueno, solución. Oiga, la solución parece evidente. Necesitamos tener un desarrollo económico sostenible, que lo entendemos con un mejor nivel de vida para la población, con ingresos, con alimentación, educación, salud y vivienda, que han hecho los países desarrollados, que han hecho los países asiáticos. No es imposible. ¿Qué implica? Crecimiento económico elevado, conservación, restauración y protección del medio ambiente, distribución equitativa del ingreso, y eso requiere mayor ahorro e inversión. Empresas competitivas que vendan en los mercados nacionales e internacionales, reestructuración sectorial de la actividad económica, desarrollo financiero responsable y eficiente. Y eso me lleva al siguiente tema, que es la situación del sistema financiero. Nuevamente, les pido que vean las cifras. El mercado de crédito es muy reducido en Colombia. Lo he repetido muchas veces. En Colombia representa 44% del PIB. Miren la cifra de los asiáticos, 185% del PIB en China, 176% en Corea, 196% en Japón. Esta es la cantidad de crédito que otorga el sistema financiero al sector privado. 44% del PIB. No podemos seguir teniendo un mercado de estas dimensiones, que además tiene efectos, y aquí lo relaciono con los riesgos ambientales. Fíjense en lo que significa una disminución de las precipitaciones del 10 y 20% por debajo de lo normal, los estragos que producen la cartera en riesgo. Y eso va señalando poco a poco cuáles son las consecuencias sobre los mercados de crédito. Ya son reducidos, pero el cambio climático tiende a reducirlos más aún si no es que no hacemos algo. Pero además el crédito es costoso. Y comparen ustedes la tasa de interés de créditos en porcentaje. En Colombia 15.8%, pero miren los asiáticos, China 4.4%, Corea 4.3%. Por eso tenemos costos financieros que nos hacen poco competitivas, porque las empresas tienen que pagar estas tasas. Y claro, así como puede competir un productor en Colombia que tiene que pagar esas tasas financieras con un productor en China que tiene que pagar esas tasas financieras, muy complicado, porque además, si encima de eso tiene precio de electricidad muy caro, si tiene un tasa de cambio volátil, ¿cómo hace para competir? Pero además, y eso es consecuencia del anterior, la inclusión financiera es reducida. Miren lo que representa el microcrédito sobre el total de los créditos, 2.6%. Pero además es apenas evidente. Oiga, si tiene un mercado de crédito poco profundo y además es costoso, ¿quién toma crédito? Tiene que tener una rentabilidad muy alta para que pueda pagar esos créditos, para que pueda pagar esos costos. Y no son precisamente los más pequeños, que tienen muy poco capital, por lo tanto tienen muy poca productividad. Y realmente lo que es penoso. Colombia no se merece una situación de este tipo. No podemos seguir teniendo un mercado de capitales que está a punto de desaparecer. En este momento representa el tercer trimestre 0.9% del PIB. Y el mercado de seguros también es pequeño, 3% del PIB. Sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico. El ahorro debe canalizarse a la inversión a través de un sistema financiero eficiente. Y para que sea eficiente tiene que ser competitivo. Y para que sea competitivo tiene que responder de los atributos de la competencia: libre entrada y salida de jugadores, precios transparentes e información simétrica. Sobre esto, el Plan Nacional de Desarrollo previó en uno de sus artículos finanzas abiertas. Eso implica simetría de información tanto para los consumidores como para los productores. Con las finanzas abiertas, lo que va a haber es que los bancos, uno, tenga la información del banco 2 y el banco 2 del banco 3 y así sucesivamente. Hay información simétrica. Y de los consumidores deben tener acceso a todo lo que produce la banca en términos de depósitos, de créditos, y eso debe ser conocimiento. Tenemos que construir una información simétrica lo más rápido posible. Pero la realidad de los mercados financieros es consecuencia de poca liquidez en la economía.
Eso se habla poco, pero yo quiero hablarla porque es importante. Miren las cifras del M2, o sea, la cantidad de masa monetaria que existe en Colombia. 49% del PIB. Miren la cifra de cantidad de masa monetaria que existe en Japón y otra vez boicot. 286%, 216%, 174%. Oiga, no tenemos liquidez en los mercados y como no tenemos liquidez en los mercados, la gente la poca liquidez que tiene la dedica al consumo porque tiene que sobrevivir. Entonces le queda pocos recursos para depositar en los bancos y de esa manera los bancos tienen pocos recursos para prestar. Lo que hace a partir de las imperfecciones que existen en el mercado que los créditos sean muy altos. Pero la alta liquidez no se traduce necesariamente en aumentos de precios. Miren, entre el año 22 y 1990, la cantidad de medios de pago en Corea creció 407% y el promedio anual de inflación fue 3.4%. Miren, con la política monetaria bastante conservadora colombiana, creció 103% y la inflación 10.2%. Y entonces, esa historia de que toda expansión monetaria es inflacionaria, no es cierto. Por lo menos no se condice con las cifras. Y no es cierto porque la expansión monetaria hay que ser responsable. No se puede hacer de un día para otro. Puede generar muchos problemas porque si la expansión monetaria se va al consumo, genera inflación si no hay respuesta de oferta. Entonces necesitamos que esa expansión monetaria, les decía anteriormente, tiene que irse a la producción vía crédito, tiene que irse a la inversión vía crédito. Por eso es tan importante comenzar a pensar en que lo que necesitamos financiar es la producción y la inversión y no tanto el consumo. Las lecciones son más o menos evidentes. Para el desarrollo económico se requiere una política monetaria que permita mayor liquidez a la economía. Esa liquidez debe traducirse en mayores créditos, ese mayor crédito debe dirigirse a financiar la inversión, no el consumo para evitar inflación. Los mercados financieros deben adaptar el concepto de banca responsable. Y eso es a lo cual me quiero referir. Y con esto termino. Antes que me echen por acá, a pesar de los boicots que he sufrido. Pero miren, necesitamos generar más profundidad haciéndonos menos costosos y más inclusivos a la banca colombiana. Y esto debe conducir, ese desarrollo financiero debe conducir a una banca responsable. Y eso exige un cambio de visión de cómo hacer negocios en los mercados financieros. Pequeña cantidad con tasas elevadas o abundante cantidad con tasas reducidas. Y por supuesto acompañado de estabilidad, porque tampoco se trata de crear locuras en los mercados financieros. La verdad es que sin mercado financiero, sin desarrollo financiero, no hay desarrollo económico. Y quiero referirme a lo que se entiende por banca responsable. Banca responsable, esto está en la literatura, es algo que se está construyendo en el mundo. Aquí hay algunos avances, necesita avanzar mucho más, tiene que ser extensiva. Es aquella banca que no solamente maximiza la utilidad de los accionistas, lo cual es legítimo, lo cual es legal, lo cual es necesario, sino también maximiza el bienestar de los consumidores financieros, de sus trabajadores financieros y del medio ambiente. Es un concepto distinto de la banca, que tiene que imponerse poco a poco. Porque la banca tradicional solamente considera los indicadores financieros que guíen el bien o mal comportamiento de la entidad. En cambio, la banca responsable importan también los indicadores de impacto social y de impacto ambiental. Y a eso tenemos que ir. ¿En qué se diferencia? Hay una manera distinta de evaluar los proyectos y a eso debemos ir tendiendo progresivamente. Estas cosas no se hacen de un día para otro. Toma tiempo construirlas. Pero una banca responsable lo que considera la medición de los proyectos son los beneficios y costos directos o indirectos del proyecto. Y además la valoración de estos se hace a precios sombra, lo que se llama en la literatura precios sombra, que representan los verdaderos costos de oportunidad del proyecto. En cambio, en la banca tradicional solamente considera los beneficios y costos directos y a precios de mercado. Miren, esto no es una cosa nueva. En realidad se inventó allá por los años 50 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los economistas del desarrollo se dieron cuenta que los mercados tenían tantas fallas y tantas distorsiones que los precios de mercado no estaban reflejando lo que verdaderamente valían los bienes y servicios para la sociedad. Y se inventaron este asunto de los precios sombra, precios sociales,
o precios de cuenta, como se nos llama en la literatura. Y se dieron cuenta también que los proyectos generaban beneficios, pero también podían generar perjuicios, y beneficios no solamente al que hacía la inversión, sino además podían ser beneficios para la sociedad. Pero también podían ser costos para la sociedad. Por ejemplo, cuando se decidió las inversiones de las diferentes curtiembres que hay aguas arriba del río Bogotá, estoy seguro que no se tuvo en considerar las consecuencias sociales de esas curtiembres. Era súper rentable e invirtieron en ello, y producen y exportan cueros. Pero no se dieron cuenta que los químicos que acompañaban al procesamiento de las curtiembres contaminaban en las aguas del río Bogotá. Y años después tuvieron que invertir un montón de plata para volver a potabilizar las aguas de un río que se había muerto de tanto químico en el camino. Esas son las externalidades negativas. De tal manera que los proyectos deben comenzar a evaluarse de una manera razonable. Es decir, que consideren no solamente los beneficios y costos directos que afectan al propietario, sino los beneficios y costos directos que afectan a la sociedad. Esa es la esencia de la banca responsable. Y eso no se va a hacer de un día para otro. Mejor dicho, la banca responsable es de importancia estratégica, en especial debido al cambio climático. Todas estas externalidades que estamos viendo, en especial para el bienestar de la población. ¿Cómo construirla? Oiga, tenemos primero que tener un consenso al respecto. Esto no se trata de imponer nada a nadie. Y necesitamos incentivar la adopción del concepto de las entidades vigiladas a través de la regulación. Por ejemplo, a través de provisiones, por ejemplo, a través de modificaciones al CFEM, por ejemplo, a través de garantías. Estas dos cosas están por construirse. Y esto se necesita adoptar progresivamente esta evaluación social de proyectos para favorecer el crédito a la producción e inversión sobre el crédito al consumo. Hay que medir esta implementación y hay que supervisarla. Pero en todo caso, estas cosas no se hacen de un día para otro. Hay que construir consensos sociales para que la sociedad progresivamente vaya adaptándolos. Y la regulación debe acompañar esta adaptación. Y creo que con esto ya no los aburro más, ya me extendí demasiado. Muchas gracias.